Jorge, nos faltan dos arquetipos. Váyanse poniendo al orden del día para que puedan ver este video y concluir esta sección tan impresionante. Este tema me encantó, me apasionó demasiado. Jorge, ¿cuáles son esos dos últimos arquetipos? Bueno, la vida es un canto a la libertad, ¿sí? La libertad es una expansión de la conciencia. Toda la gran cadena de la evolución es una cadena de liberación, ¿sí? Realmente es bien interesante y paradójico porque el hidrógeno se libera en el helio y así puede liberar su energía, y así en la tabla periódica de los elementos, en la medida en la que nos vamos sumando, fundiendo con otros elementos, en esa medida vamos ganando energía y vamos ganando niveles orbitales o electrónicos o de conciencia, no importa, y así es la evolución. De tal manera que hay mucho más libertad en un ser humano que en una roca, obviamente. Hay más libertad en una planta, más belleza, más armonía que en una piedra preciosa, por ejemplo. Hay más libertad en un animal que ha conquistado el movimiento propio, y hay más libertad en el ser humano cuyo movimiento ya no solo es el movimiento externo, sino que son alas de su pensamiento. Si viéramos toda esta cascada de la evolución y la cascada de la vida humana, en la medida en que tú evolucionas y expandes tu conciencia y vas aprendiendo la lección de los arquetipos, en esa medida alcanzas más libertad, pero en la medida en que tú alcanzas más libertad, disfrutas más, ¿sí? Das más de ti, haces más felices a los otros, eres más interdependiente. Es bien bonito porque la esencia de la libertad no es la independencia, es la interdependencia, es algo muy diferente. Así que nosotros hemos surgido del gobierno interno y externo de la vida, pero cuando todo esto se acaba, ¿qué surge? Surge el más bello de los arquetipos del inconsciente colectivo, que para mí es el bufón. El bufón es aquel que no se da tanta importancia, aquel que es capaz de reírse de sí mismo, pero como el sí mismo está en todos los héroes arquetípicos, pues digamos el bufón es el que es capaz de hacerle un chiste flojo al gobernante y reírse de él sin que lo condenen al paredón, ¿sí? Sí. Y es aquel que es capaz de reírse del guerrero sin que le corten la cabeza, ¿sí? Y es capaz de reírse de su propia inocencia cuando la inocencia inconsciente se vuelve ingenuidad. Entonces digamos que el bufón, que es el que se ríe de sí mismo y de todos los roles de los arquetipos, es el que los pone en conexión a través de la alegría. Así que la inocencia con alegría, el guerrero con alegría, el destructor con alegría, pues esa es la gran alquimia. Yo por eso me digo, la alegría es la gran alquimista dentro de todo el lenguaje de la comunicación entre los héroes arquetípicos. Así que la cosa es muy sencilla. Le digo a la gente, ¿cómo se cultiva? Cultiva la alegría, ¿sí? Porque cuando cultivas la alegría, tú naces al alma, tú naces a la levedad, tú conquistas la inocencia, tú puedes fluir, tú mejoras tu creatividad. En la alegría la gente vuelve a ser como un niño, la gente vuelve a ser original. Un gobernante alegre, un médico alegre, un cantante alegre, un ser humano alegre nos genera una atracción magnética enorme, porque es una persona bella, y es bella porque es capaz de reírse desde su propio corazón. Su risa es auténtica y su alegría es auténtica, no es simplemente una máscara. Y eso se relaciona con el buen humor. Es que nosotros vivimos en nuestros humores. Nuestros estados de humor son nuestros estados anímicos y están determinando también nuestra química. Entonces, si nosotros cultivamos, porque eso se cultiva, la alegría, si cultivamos el buen humor, ya nosotros estamos naciendo al bufón. Y el bufón, ¿qué hace? Es que pule las aristas y dulcifica las relaciones a veces opuestas y de contradicción entre esos distintos personajes o héroes arquetípicos que viven en nosotros. Y cuando nacemos al bufón, a esa levedad, a la alegría, a la gracia, experimentamos la genuina libertad, que es el último arquetipo.
es el arquetipo de la libertad, ¿no? El poder de ser libres nace del bufón, y aquel que es libre puede regresar desde el bufón y desde la sabiduría, porque esa es la verdadera sabiduría, ¿sí? El bufón y el sabio son el 11º y el 12º arquetipo. Y el sabio es aquel que disfruta la vida, el que paladea la vida, el que saborea la vida. Yo digo que la sabiduría es como un sabor. Cuando empiezas a disfrutar de lo que haces, surges a la verdadera maestría, a la genuina consagración. Y en esa consagración disfrutas como el bufón, y en la levedad de las alas del bufón vuelves a vivir la inocencia. Pero imagínate un inocente sabio, eso es una maravilla. Ya no es un inocente ingenuo, sino que esa inocencia se convierte en alas de tu sabiduría. Imagínate un gobernante sabio, imagínate un mago que es sabio, imagínate un buscador que es sabio. Así que cuando conquistamos estos arquetipos que nos llevan a la libertad, a su vez esa libertad va liberando el potencial de los primeros arquetipos, y así nosotros generamos esa retroalimentación permanente que va embelleciendo el territorio de la conciencia. Y esos héroes arquetípicos ya no son simplemente una concepción metafísica o filosófica, sino que es algo para la vida cotidiana. Piensa cuando eres una víctima. Cuando hay una víctima, te estás negando a aprender la lección del huérfano. Piensa cuando eres un tirano. Cuando eres un tirano te estás negando a aprender la lección de la responsabilidad que está implícita en el guerrero. Piensa cuando copias o cuando te repites o cuando te comparas. En ese momento estás dejando de ser el creador único y original que vive dentro de ti. Piensa cuando eres injusto. En ese momento ya no eres un gobernante ni inocente ni sabio, y el poder te está corrompiendo. Así que nosotros podemos aplicar toda esta dimensión de los arquetipos a nuestra vida cotidiana, y ese es su gran valor. Maravilloso. Yo creo que el ejercicio a hacer con toda esta información y con todos estos videos es casi que escribir el día a día y mirar en qué estamos fallando. ¿Qué crees tú? Sí, en qué estamos fallando, pero no solo en qué estamos fallando, sino en que estamos avanzando, porque a veces insistimos tanto en nuestras fallas que caemos en el victimismo y nos juzgamos y nos autocriticamos. Esto no es para criticarse, esto no es para decir estoy muy bien o estoy muy mal. Esto es para aceptar dónde estamos, porque si yo sé dónde estoy, conozco el paso siguiente a dar, pero si yo no reconozco quién soy, ni dónde estoy, y no sé de dónde vengo ni para dónde voy, pues realmente estoy perdido. Realmente es como una brújula interior para guiarse en la economía existencial de la vida. Jorge, ¿cuál sería la recomendación desde tu punto en cómo hacer este análisis con toda esta información? Creo que sería como desde la humildad y dejar el ego como a un lado para reconocerse en los estados realmente que son. Sí, digamos que es fluir, es abandonarse, no es juzgarse, dejar el perfeccionismo. Esto no es un asunto de orgullo espiritual. Cuando la gente emprende todo este sendero de conocimiento interior, frecuentemente lo hace para ser mejor. Cuando uno dice yo voy a ser mejor, ¿mejor que quién? O mejor que ya te estás comparando, ya empieza el demonio del orgullo para tener poder. Pero cuando no es el poder del servidor, el poder del bienhechor, ese poder te va a destruir. Para tener reconocimiento, pero nos podemos volver esclavos del reconocimiento para manipular el mundo. O sea que tenemos que distinguir todo esto que se relaciona con un genuino crecimiento espiritual del orgullo espiritual. Porque el orgullo espiritual, claro, yo medito, sí, como llevo 20 años meditando, tengo un sentimiento de superioridad sobre los que no meditan. No has aprendido absolutamente nada de la meditación. O yo simplemente en mi casa tengo un lugar puro para mí, lleno de flores y de incienso, donde no puede entrar ni mi señora porque ese es un lugar sagrado. Allí donde tú te separas de los otros, no estás construyendo
un lugar sagrado, estás construyendo un infierno o un purgatorio. Entonces no tiene sentido. Esto, claro, si te hace más inocente, si te hace más sencillo, si te hace más humilde, si te hace más poderoso, no en el sentido de manipular, sino en el sentido de servir, si te hace más sabio, no en el sentido de ostentar de tus conocimientos, sino ser el cambio que tú propones para el mundo, entonces es bienvenido. Así que yo lo que le aconsejo a la gente es, primero, déjense de afán, ¿sí? Porque el alma, el ser interior, el mago en nosotros, el inocente, el sabio en nosotros, el creador que en nosotros vive, vive en presente, no tiene esa concepción del tiempo en el que hay que correr para conquistar el futuro es ya en ti cuando tú lo asumes desde tu corazón. Así que esto no tomarlo como un conocimiento externo, sino como algo profundamente práctico para la vida. Y luego, si te parece, podemos emprender ya los ejercicios para cada uno de los arquetipos, es decir, Wow. cómo conquistar el territorio de la seguridad, cómo desarrollar la prudencia y la confianza en nuestra vida que nos permite autoafirmarnos, cómo conquistar el territorio de la identidad, porque muchos de nuestros problemas en la vida es que no partimos de una verdadera identidad, es que no sabemos quiénes somos y nos desarrollamos, nos relacionamos desde el no ser, y entonces nuestras relaciones son relaciones sin piso, son relaciones falsas. ¿Cómo podemos conquistar el territorio de la economía, el del conocimiento, pero como un poder que nos sirve para dar lo mejor de nosotros y para servir? Cómo permanentemente deshacernos y reconocer nuestras resistencias y nuestras armaduras para derretirlas y desanclar ese poder maravilloso del ser que vive dentro de nosotros. O sea que esto tiene un valor enormemente práctico para la psicología, para la medicina, para la vida cotidiana, para la autogestión de la salud, y yo no digo que en el futuro, debe tenerlo ahora mismo, en presente, y está a nuestro alcance. No, yo ya quiero grabar ese video. ¿Cuándo es que es la cita? Vamos a ver, le sacamos tiempo al tiempo. Yo creo que lo primero es que nos vamos familiarizando con el tema, Total. Que hace parte Esa de es la los tarea. temas que manejamos en Sintergética. Realmente lo que hacemos en Sintergética es precisamente eso, coger la sinergia entre la psicología, Jung, los arquetipos del inconsciente colectivo, la neuroplasticidad, la neurociencia, la vida cotidiana, y cómo no dejar esto en el territorio de los expertos, sino ponerlo a nuestro alcance para transformar la vida y generar ese mundo mejor que todos estamos necesitando. Bueno, entonces acá nos queda esta tarea para que veamos todos los videos conscientemente, vayamos familiarizándonos y luego vamos con esa otra parte que nos dijo Jorge, que ahora sí es a la acción.